Estamos viviendo momentos difíciles, ¿amén? El país está viviendo momentos difíciles. Esta es la realidad que vemos con nuestros ojos, ¿amén? Pero hay una verdad que está por encima de esta realidad, y es la verdad de la palabra de Dios. ¡Amén! Dicen amén. ¡Amén! Y tal vez muchos han estado, quizás en estos días, en compartir familiares, de amigos, y han escuchado mucho lo que está pasando en nuestro país. Y han escuchado que la canasta navideña está muy elevada. Y estaba leyendo algunas cifras de algunas de estas empresas que hacen estadísticas a nivel nacional. Y estas estadísticas marcan que de los 30 millones de habitantes venezolanos, apenas 23 millones, casi 24 millones van a estar sin cesta navideña, porque la economía está difícil. También dicen estas estadísticas que 8 de cada 10 hogares el plato de Navidad va a estar incompleto, que va a tener la chapa pero no va a tener el pan de jamón, que va a tener el pan de jamón pero no va a tener el pernil. Y eso es lo que comenta la gente. También comenta cómo está el dólar al día de hoy en el mercado negro. ¿Usted ha escuchado eso o solamente yo lo escucho? ¿Sí lo han hablado? ¿Sí lo han escuchado? Amén. Esta no es una realidad para usted, ¿verdad? Eso se está dando. Y yo sé que si yo les dijera que levantaran las manos de todos los que han tenido una llave, seguramente todos van a levantar las manos. Pero si yo sigo preguntando cuánto van comiendo tal vez un trozo de pan de jamón grande, no es que es como rayadito, no, un trozo de jamón grande, quizás algunas manos bajarían. Si yo les pregunto, si usted además de la chaca del pan de jamón, también tiene el pernil, también tiene la ensalada, tal vez algunos no van a levantar sus manos. Y quizás si le pregunto que si se compraron ropa nueva, otros bajarían la mano porque no pudieron hacer ropa nueva. ¿Sabes? Son momentos difíciles, son momentos difíciles. Es una realidad, pero no es la verdad de Dios también. Tal vez algunos están pensando, ¿pero qué vino la pastora? ¿Vino a desanimarme? Yo le digo no he venido a desanimarme. Y entonces dirán, entonces ¿a qué vino? ¿A motivarme? Yo te voy a contestar, tampoco he venido a motivarme. ¿Sabes? Porque si tú sales de aquí motivado, el día de mañana cuando vayas a comprar algo y no lo consigas, tú vas a estar derrumbado. Pero yo he venido a impartirte la palabra de Dios. Que te venga tu crecimiento, que venga tu corazón, que venga tu suelo, que disierne tus pensamientos, que cambie tu vida. Cuando te digan que no hay, tú vas a decir: el Señor es mi pastor.
y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. ¿Quiénes murieron? Malón y Kelión. ¿Quién había muerto? Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Quién quedó desamparada? Noemí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle paz. Había visitado a su pueblo para darle paz. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Vamos a leer el rapidito el 14. Versículo 14. Y ellas alzaron a oír su voz y lloraron. Y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Luego más adelante, para hacer la historia más corta, Ruth decide irse con su suegra Noemí, y ella le dice así, le dice Ruth a Noemí, le dice de este modo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vienes iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 se fueron camino a Belén, y cuando llegaron allí a Belén, las mujeres decían: ¿no es esta Noemí la que ha regresado del campo de Moab? Y ella decía, esto está en el versículo 20, decía Noemí: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha puesto con las manos vacías. Diga conmigo: vacías. Vacías. Entonces se puede imaginar la historia. Una familia viviendo en Belén. Este Belén pertenecía a la tierra prometida. Para que usted se enfoque un poco allí en el lugar donde estaba, este Belén era parte de esta Canaán, de esta tierra prometida. Era el tiempo de los jueces. Ya había pasado que Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto con hechos poderosos. Habían llegado a la tierra prometida de Canaán. Josué y Caleb, el pueblo de Israel, o más bien los más pequeñitos, porque los adultos no llegaron a causa de su incredulidad y de su murmuración. Habían llegado a ese lugar, habían pasado generaciones y llegó la generación de Belén. Estaban allí en Belén, estaban en la tierra prometida. Dice conmigo: Belén, Belén, tierra prometida. Belén, Belén, tierra que heredó Dios. Y ese Belén, si ustedes han estado aquí, el pastor ha hablado de esto antes, el pastor Carlos, Belén significa casa de pan. Diga: casa de pan. Casa de pan. Pero qué inconsistencia, qué incongruencia. Esa casa de pan no tenía pan. Lo leímos. Dice la palabra que había hambre en esa tierra. Había hambre, había escasez, había pobreza. No se conseguían los productos en el supermercado. Había escasez en ese lugar. No había suficiente para que todos comieran. Había hambre. Pero había un diseño de Dios. Y ese nombre de Belén contenía el diseño de Dios: casa de pan. Yo creo que Venezuela es casa de pan.
lugar casa de pan. Sabes, hay realidades que vemos, pero hay promesas de Dios y tenemos que dejarnos guiar por esas promesas de Dios. Amén. Yo sé que Venezuela es una tierra donde va a haber un avivamiento tan grande. Serán y vendrán a ver lo que Dios está pero saben, esperan la promesa, amén. Entonces vamos a ver las posiciones frente a esta adversidad. Tenemos la posición número 1 frente a la adversidad, y es la posición de Elimelech. Diga conmigo que Elimelech. Elimelech significa Dios es rey. Su nombre decía Dios es rey. Es decir, Dios gobierna, Dios ejecuta, Dios da las instrucciones. Pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre ciertamente pensó en su familia. Decía, no hay paz, no hay alimento en este lugar, no hay calidad de vida en este lugar, no se consiguen los productos, no hay oportunidades, no hay empleo. Y este hombre pensó en una vida mejor, en una mayor calidad de vida, pensó con buenas intenciones, humanamente pensó su decisión. Total había hambre y todo padre de familia hace cualquier cosa por sus hijos, amén. Y él decidió irse de esta tierra. Yo no sé si usted ha pensado irse de este país, pero este país es casa del pan, es tierra de bendición. Y este hombre decidió irse del lugar, salirse de la casa del pan. La primera posición frente a la adversidad es salirnos de la promesa. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha entregado. Yo no sé que Dios te ha dicho que no estás viendo con tus ojos naturales. Pero hoy el Señor te dice, abre tus ojos espirituales para que puedas esperar y para que tu camino sea más fácil. Empieza a ver con mayor empuje esa promesa que está por llegar. Esa fue la primera posición, salirse de la promesa. Diga conmigo, salirse de la promesa. Él salió de la tierra que adoraba a Dios porque era la tierra prometida a Canaán y salió a una tierra pagana, a una tierra de idolatría. Yo no sé qué países han sido apetecibles para ti, pero esos países quizás son países paganos. Quizás la inmoralidad sexual exista de manera normal. Quizás en estos países a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Yo sé que yo estoy confrontándote, pero sabes, esta fue la posición de Elimelech, salirse de este lugar. Humanamente era razonable. Yo no sé qué Dios te ha prometido. Yo no sé si tú quieres dejar a ese marido porque ves que no hay cambio, que sigue siendo el mismo borracho de siempre. Pero sabes, si Dios te lo ha prometido, este hombre va a llegar a los pies de Cristo. No desista de esa promesa.
demasiado el pulso nervioso, no puedo. El líder que Dios había levantado. Y saben, no todos llegan a no todos llegan a la promesa. No todos llegan a ver la promesa. No todos disfrutan de la promesa. Algunos llegaron los más jóvenes, no llegaron los viejos, llegaron los más jóvenes y llegó Josué Caleb. ¿Dónde están los Josué Caleb? Finalmente la promesa siempre llega. Y el Caleb fue igual. Años más tarde llegó la provisión. Pero sabe que el nivel no estuvo para ver la promesa. Manuel no estuvo para ver la promesa. Querido no estuvo. Los hombres, los que llevaban el liderazgo de esta familia, los que debieron decidir conforme a la voluntad de Dios, no llegaron a ver la promesa. ¿Dónde están los hombres de esta casa? Asegúrate de estar en el lugar de la promesa. Asegúrate de llevar a tu familia al lugar de la promesa. Asegúrate de estar en el sitio de la promesa. Asegúrate de estar en Belén cuando llegue la promesa, cuando llegue la provisión divina. La segunda posición que vemos es la posición de Noemí. Diga conmigo, Noemí. Noemí significa, este nombre significa dulce, placentera y amable. Esta mujer fue abrazada por su esposo. Ella fue llevada de este lugar. Y cuando salió de este lugar, era llamada como Noemí, como una mujer dulce, agradable, placentera, espléndida. Yo me imagino que todas querían estar con ella, conversar con ella. Seguro era una mujer que edificaba, una mujer que aconsejaba, una mujer llena de la gracia de Dios, llena del favor de Dios. Y se fue de este lugar. Y cuando regresó nuevamente a Belén, al lugar de la promesa, llegó amargada. Llegó llena de amargura. Tanto que las mujeres decían, o más bien ella decía, no me llames Noemí, llámame hermana. Es que sabes, cuando tú no estás en el lugar correcto donde Dios te ha enviado, tú estás lleno de amargura. Tú estás lleno de tristeza. ¿Quieres saber si este lugar, esta decisión, eso que hiciste, o eso donde tú en este momento estás involucrado, es parte de la voluntad de Dios? En tu vida va a haber alegría, va a haber paz. El lugar de la promesa, diga conmigo, el lugar de la promesa, produce gozo, produce alegría, produce paz. Ella se fue como Noemí, llegó como Mara. Ella se fue por hambre, porque había hambre, y llegó también por hambre. Por eso es que tú tienes que estar en el lugar de la promesa. Tú tienes que estar en el lugar de la promesa. Se fue con familia, se fue con su esposo, con sus hijos, y llegó sola, llegó desamparada, llegó con Ruth. Se fue protegida, con propiedades, con bienes, y llegó como viuda y como desposeída. En aquel tiempo de esa cultura, nada era peor que ser una viuda. Ni siquiera la herencia la podía reclamar. En esa cultura occidental, si se muere el esposo, la esposa va y reclama los bienes. En esa cultura no podía ella reclamar los bienes, las posesiones de su esposo. Asegúrate de estar en el lugar de la promesa. Dígale al vecino, no desistas de lo que Dios te ha prometido.
Dios ama a las personas fieles. ¿Sabes? La posición de ella, la primera mujer de Nínive, él se salió de la promesa. Noemí regresó a la promesa. Pero esta mujer no era parte de la promesa. Escucha bien, ella no era parte de la promesa. Ella era una moabita, una pagana, una idólatra. Pero ¿sabes? Ella escuchó del Señor vivo. Ella vivió con el bebé. Ella vivió con Noemí. Ella escuchó la promesa del Señor vivo. Ella escuchó. Pero esta mujer le había hablado del Dios vivo. Y no era opción volver atrás. Cuando tú conoces a ese Dios vivo, no hay opción para volver atrás. Cuando no hay opción. Queremos seguir con Dios. Y esta mujer fue a trabajar. Y llegó al campo de Boaz. Y dice la palabra en Ruth 2, del 10 al 12. Dice que este hombre la vio trabajar y preguntó quién era. Y le dijo que podía comer, que podía beber, que podía recoger de las espigas, que ella podía estar aquí sin ningún problema. Y ella le preguntó que por qué ella había dado gracia delante de Dios. Yo quiero decirte que cuando tú te alineas a la promesa de Dios, los cielos están abiertos para ti. Cuando tú te unes a las promesas, cuando tú te unes a la voluntad de Dios, todo se va a abrir para que sea cumplido. Por eso el año 2015 es año de cumplimiento. Por ejemplo, que no se han cortado.
y regresar a la promesa, recibe una estrategia de Dios. Diga conmigo, cuando yo vuelvo a la promesa de Dios, yo recibo una estrategia de parte de Dios. Y usted puede leer esta estrategia, yo no la voy a contar, usted lo puede leer allí en el libro de Ruth 3. Pero esa mujer llegó y conversó con vos y él decide redimirla. Pero sabes, la un pariente más cercano, porque era la niña más cercana. Pero eso fue cerca donde habla con este otro pariente y finalmente termina redimiendo vos. Sabes, hay muchos que están llorando porque ese pariente más cercano, ese que estaba más cerca tuyo, no ha venido a redimirte, no ha venido a ayudarte, no te ha extendido la mano. Pero sabes, deja de llorar, porque hay un redentor mayor.